los legisladores tienen una ardua labor de definir la viabilidad del proyecto de ley de voto obligatorio sobre la base de una aparente contradicción dentro de la misma Constitución. No se diga más por Top Latina. Eric Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana. Póngale doctor, que son muchos años, ¿no, líder? Al doctor. Son muchos años, líder. Mucho gusto. Quemándose la pestaña. Buenos días. Gracias por agradecido por la invitación. Y para mí un gusto estar con ustedes para hablar temas de actualidad en mi condición de coordinador, pero no solamente de coordinador, sino de ciudadano principalmente, frente a todo lo que tenemos por delante con las nuevas autoridades, cambio de Congreso y situaciones que vamos a ver muy interesantes en un proceso político interesante. Don Eric, yo quisiera iniciar hablando de un tema muy controvertido que ha llegado hasta el Congreso y es el tema del voto obligatorio. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ven ustedes? Y si realmente puede ser una herramienta para mejorar los niveles de abstención. Bueno, lo primero que debo de aclarar es que en la Organización Interna de Participación Ciudadana este tema todavía no ha sido debatido, ni se ha fijado posición. A lo interno hay dos órganos, uno se llama, le dicen internamente la CAP, Comisión de Análisis Político, y Consejo Nacional, que es, por así decirlo, el órgano de gobierno de participación ciudadana. Y todos los temas, con recomendación de Comisión de Justicia o Transparencia, tienen que pasar por ahí y aprobarse o no. Definir la línea que va a tomar la institución y, obviamente, a partir de ahí uno está autorizado a hablar por la institución de que esa es su línea. Pese a esta aclaración, no es que quiero desincentivar el encuentro y lo que es la conversación y el debate, reconociendo en primer orden de que votar conforme a la Constitución es un deber fundamental en su artículo 75. Ya hoy que estoy entre colegas. Y allá al final de la Constitución, en el 2008, en el 208, lo define como un deber y un derecho. Entonces, los legisladores tienen una ardua labor de definir la viabilidad del proyecto de ley de voto obligatorio sobre la base de una aparente contradicción dentro de la misma Constitución. Pero, sin embargo, dentro del ámbito jerárquico de la Constitución, es innegable que es un deber fundamental. Y a eso voy con respecto del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en las 3, 4 sentencias que se ha pronunciado con respecto del derecho al sufragio, confunde el término. En unas partes dice que votar es un derecho fundamental, sí. En otras partes dice que es un deber. Entonces vemos, fíjese como en este escenario es importante, ese anteproyecto de ley, es importante que se discuta bien para definir de una vez por todas la intención del constituyente al ponerlo como un deber fundamental en el 75 y no ponerlo como un derecho fundamental en el 69. Pero además, ¿por qué cargarle a la Constitución lo que los partidos tienen la obligación de hacer, que es motivar a la ciudadanía a que se decante, a que vaya detrás de ellos por propuestas, por intereses, por lo que fuere? Tú no puedes obligarle a la Constitución. Ah, no, porque la Constitución lo dice, pero, ok, yo tengo que votar ¿en base a qué? En base a no sentir nada por nadie. Yo tengo que levantarme obligado. Bueno, y yo creo que al final la gente, si tiene la obligación de votar y no quiere votar, lo que va a hacer un voto nulo. Un voto nulo, totalmente. Entonces, pero mira qué cantidad de votos de votos nulos hubo en esta pasada contienda. El voto obligatorio a nivel de Latinoamérica es un contrapeso a la abstención. El mejor de los ejemplos es Argentina. Sí. Principalmente porque tiene sanciones muy fuertes. Hay un régimen de consecuencias. Sí.
No solamente multas. $500. Las multas es de las sanciones más ligeras. En Argentina, si no votas, te imposibilitan operaciones bancarias durante 3 meses. Wow. O sea, hasta cierto punto es suspensión de derechos civiles. Sí. Entonces, es algo importante para analizar. Según estuve viendo, entre los castigos que se plantean aquí a nivel local, estarían, por ejemplo, la suspensión de los planes sociales, que estuvimos conversando ahorita, la no renovación del pasaporte, la licencia de conducir, otros documentos, y así también como ocupar un cargo público en el Estado. Esos son los planteamientos que están realizando a nivel local, como régimen de consecuencias para quien no ejerza el voto. Ya. No he tenido la oportunidad de ver el proyecto, solamente los partes noticiosos y las informaciones que llegan, pero sin duda que la abstención, un 46%, ¿verdad?, reconocido por la Junta Central Electoral, es algo que debe de ser combatido de otra manera en los próximos 4 años y después pensar en un voto obligatorio. Antes de voto obligatorio, yo pienso que hay que hablar también del registro de las personas, dónde viven, dónde votan, revisión del padrón. Mucha gente, por ejemplo, el Distrito Nacional habita aquí, tiene décadas viviendo aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, y vota en otros lugares. O todos los casos que pasaron de gente que vota en el exterior, pero estaban aquí y no pudieron ejercer con problemáticas del padrón. Yo hablaré en detrimento de mi propia clase, que es la clase política. Yo creo que la incapacidad de la clase política de generar emoción, de generar inspiración, confianza, de movilizar al ciudadano a querer elegirles para representarles. Entonces ahora se lo quieren cargar a un dado de la obligatoriedad, que trae situaciones que hoy no las vemos, pero que tienen su efecto, porque también hay que entender algo. Nosotros el votante venimos de una tiranía. Pero no solamente eso, sino que el votante que va a votar de manera obligatoria y que no se siente inspirado por proyectos políticos, ¿verdad? Vamos a decirle normales, a veces vota por lo loco, por los outsiders, por los Abdalá Bucarán de la vida, los cobradores, bueno, no habla de cobrador, porque es un caso local, tú sabes, pero votan por los Abdalá Bucarán de la vida. Entonces también eso es un riesgo para la democracia, pero nada. Don Eric, yo quisiera tratar otro tema, y es el tema de la posible reforma constitucional. El presidente ha establecido de alguna forma la necesidad de hacer esa reforma. Ellos plantean, y cuando digo ellos me refiero específicamente al gobierno y a sus voceros, plantean un tema de la necesidad de reforzar o de blindar la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene Participación Ciudadana una posición fijada con relación a una posible reforma? ¿Han podido ustedes analizar cuáles serían, digamos, las propuestas que serían aceptables o que podrían discutirse en este sentido? Y si aceptarían una visita, pues ya Leonel dijo que no quiere hablar con nadie. Bueno. Claro, no te rías, no, que tú sabes eres que un venenoso. No te rías, no, que tú sabes que es verdad. Te tira una vaina. Tiene una cascabel sonando atrás. Sí. Una cosa del carajo. Lo hemos conversado. Ustedes habrán visto que lo intenso que fue la semana de las elecciones. En la semana de las elecciones nosotros atendíamos, incluso me parece que por aquí estuvo Joseph, requerimiento de medios de hasta 5 programas diarios. Entonces estuvimos bastante inmersos en el proceso electoral y estos temas lo hemos ido dejando un poquito atrás, pero lo hemos conversado. Lo interesante, conversado en el sentido de que la reforma constitucional hasta cierto punto se viene organizando desde hace un tiempo, y tuve la oportunidad de participar en varios encuentros con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que se dio en el CONEP y en otro escenario, hablando del Ministerio de Justicia. Y estoy seguro que este gobierno le interesa ese proyecto. Pero el propósito esencial del Ministerio de Justicia es atribuir a ese ministerio todas las competencias administrativas del Ministerio Público. Con lo que yo no estoy en desacuerdo, don Eric. Totalmente, pero con la salvedad de que eso no se puede traducir en un déficit presupuestario de la Procuraduría. Claro. Que ese
el gran tema también, Claro. porque inmediatamente le toma el régimen penitenciario o certificación de documentos, son obviamente partidas que se van con su presupuesto también. Entonces Bueno, debemos de pensar... 60% del presupuesto de la Procuraduría se va en el tema carcelario. Exacto. 60 y tanto, bajito. Exacto. Entonces debemos de pensar en que la reforma constitucional propuesta sobre el Ministerio Público y reforma constitucional va dirigida en relación al Ministerio Público para pasar competencias al Ministerio de Justicia. Y siendo así, es importante, y por qué no lo vemos como algo positivo, que el Ministerio Público solamente se dedica a lo que tiene que dedicarse, a la investigación, prevención y diseño pues, de la política criminal y el fortalecimiento interno que necesita. Incluso nosotros participamos en una comisión a requerimiento de la magistrada Miriam Germán sobre, no sé si recordarán el año pasado, que hubo unos fiscalizadores que hablaron de acoso laboral, Sí, todo sí, eso. sí. Unos Y derechos. Claro que estuvimos sí. trabajando 6 meses en Procuraduría y al final determinamos que no existía tal acoso laboral ni de ningún tipo. Sino Eso como en la Cámara de Cuentas. no, eso es... eso es Le Grandes estoy Ligas. diciendo, don Grandes Eric, anda Ligas. con un cacabel. No existía ese acoso laboral, sino lo que había era Sí. falta de recursos, una sobrecarga de trabajo y una serie de cosas que la Procuraduría como institución investigativa necesita fortalecer. La otra reforma, la no reelección, eso es una decisión altamente política, ¿verdad? El presidente de la República habla de poner un candado, Sí, de blindar la Constitución. Un llave. de blindar la Constitución, y yo entiendo que en mi apreciación, lo tengo que decir personal, que esto se logra poniendo el elemento de la reelección dentro de las partes que no pueden ser objeto de reforma constitucional. Artículo 258 de la Constitución. La forma de gobierno civil, republicano, y pongan ahí la reelección en la modalidad que está concebida en la Constitución. ¿De qué era que tú hablabas, Miguel? De la posibilidad de que los presos, en una posible reforma de la Constitución, de que a las personas presas puedan trabajar y Bueno, que pero parte yo- de esos ingresos vayan al Ministerio Público. Pero yo o a- trabajo en call center. o a un posible Ministerio de Ella tiene su Justicia. call center. generan Y lo otro entre un concursos. ahorro para cuando ellos sean para cuando estén libres. Y en telemercadeo, Continuamos con la conversación con el doctor Eric Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana. Eric, el tema que también, luego de pasadas las elecciones, se ha hablado mucho, y es de poder unificar nuevamente las elecciones. Se habla de que tener unas elecciones municipales a apenas menos de 90 días de las elecciones presidenciales causa cierta distorsión, inclusive hasta en los fondos públicos que se erogan. O sea, no es posible que la Junta tenga que montar 2 procesos en menos de 90 días. ¿Cuál es la opinión y si la han podido evaluar ustedes desde Participación Ciudadana? Bien, la posibilidad de la unificación nueva vez de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, pienso que no será tema de agenda. Sin embargo, está sobre la mesa el aspecto del costo de las elecciones. El constituyente, cuando se reúne, ustedes saben que la reforma constitucional conlleva primero la aprobación de una ley sobre los aspectos que va a abordar. Que no es vinculante, don Eric. Después que llega al piso de la asamblea, no es vinculante. Dicen unos, hay otros que dicen, bueno, que sí. Pero esa conveniencia va a ser necesariamente siempre de orden económico. Pienso que a la democracia le conviene principalmente fortalecer temas que nos preocupan, la abstención, el proselitismo, la compra de votos. Vemos con mucha preocupación el hecho como temas válidos, ¿por qué no? Temas válidos, de lo que venimos a hablar, del voto obligatorio o no, reunificación o no de las elecciones, pero todos los problemas que denunciamos en los informes
ninguno se aborda. No, nadie le hace caso a eso. ¿Mm? Ustedes están escribiendo. Ni se resuelven con eso. Dimos 4 informes, vamos a hacer el último y estoy seguro que la comisión que está revisando esos temas va a resaltar el proselitismo político, la compra de votos y, ¿por qué no?, el tema del orden en el día de las elecciones. Son temas que se quieren dejar detrás, pero son temas que tienen que ser abordados para fortalecer la democracia y resolviendo esos pequeños problemas. Quizá no hablamos de abstención y quizá no hablamos de voto obligatorio, pero debemos de retomar todo eso que hemos vivido y que vivimos en un solo día, porque lo interesante del proceso en participación ciudadana es que nosotros recibimos la información al momento que está sucediendo, cuando llegan los reportes y lo convertimos en estadística. Y por eso podemos perfectamente decir, de los 3 partidos, X%, tuvieron en proselitismo. Entonces, hay elementos más importantes próximos pasados que deben de ser tocados, más que pensar en aspectos de unificación de elecciones. Y el tema del financiamiento de los partidos políticos debe seguir el presupuesto nacional. Te ha cogido a ti con esa vaina. Bueno, 5.000 millones. Te ha cogido a ti con eso. Solamente para partidos políticos. 5.000. Pero un año de elecciones. Hicieran algo. Hermano, 5.000. O sea, a mí que al PRD le hayan entregado 1.000 millones y que ese partido Creo que sacara fueron 500, 16.000 votos. No. millones. No fueron 500 en la primera partida, espérese. Pero a los partidos mayoritarios se les entregó cerca de 1.000 millones de pesos este año. Entonces, Dice don Eric, ¿qué más? ¿Cuánto por es, don Dios. Eric? Dígalo. Participación Ciudadana protestó por la forma en que se hizo. Fueron más de 5.000 millones para todos los partidos políticos. Sí. En atención a que en los años de elecciones es un 0.5 del presupuesto. Entonces, todos los partidos políticos de aquí a diciembre tienen hasta la Navidad paga. No tienen ningún tipo de problema, el doble sueldo y todo. ¿Cree usted, don Eric? ¿Cree usted? Pero protestamos en la forma que se hizo, que fue que se pagó a los partidos desde los fondos de la Junta Central Electoral bajo la promesa de introducir un presupuesto complementario y reembolsárselo a la Junta. La quita o no del financiamiento de los partidos políticos, para pensar en eso hay que modificar la Constitución. La Constitución nuestra está basada en una organización política de organización de partidos políticos. Hay que modificar esa Constitución No, totalmente, bueno, hay que hacerlo. Nada, hay que hacer entonces una revisión íntegra de la misma, porque el esquema político es sobre la base de los partidos políticos. Tanto es así que la sucesión presidencial en cualquier país que se hable de tema de representatividad indicaría que si falta el presidente o el vicepresidente se va a elecciones, ¿verdad? Claro. Pero no, aquí si faltan presidente y vicepresidente, se presenta una terna del partido de gobierno y el Congreso elige quién va a ser el presidente. Sí. Entonces, eso te envía el mensaje de que realmente por así decirlo, el sistema que está en la Constitución está basado en los partidos políticos. Eso pasa igual con los diputados también, que si falta, renuncia o fallece, el partido que decide presenta... ¿Quién Usualmente, y si es familiar, su familia. llévala de ganar. Pero Don Eric, ¿cómo usted ve el terreno, ya que estamos hablando de reformas, cómo usted ve el terreno para reforma fiscal? Silencio. Esa cara. Esa cara de que puso don Eric, señor, ustedes lo ven. No. Búsquenos en YouTube, en el canal de Top Latina. No se diga más. La reforma fiscal viene a ser la sincerización de la economía. Hay reformas importantes pendientes, reformas que sectores han reclamado, tales como el tema de la base del ITEVIS
o bien el tema de avance de capital que se hace mensualmente, que unos dicen que afecta mucho a la mediana empresa, pero para una economía que no dependa, como hemos estado dependiendo de subsidios y de préstamos, se hace necesaria esa reforma fiscal y estar consciente que después de obtenida la misma e incrementado las recaudaciones del Estado, debemos de olvidarnos un poco de los préstamos locales e internacionales. Bueno, Ahí están los puntos. Ahí están los puntos. A ver, yo quiero... Cuidado. Cuidado. No, todo lo contrario. Ajá. Quiero aprovechar la presencia de don Eric para reconocer la labor de participación ciudadana. No le niego que he sido crítico de algunos periodos de la institución en los que he sentido que como que se ha quedado disfónica, como que ha perdido la voz por momentos. Pero no menos cierto es que en un par Ale, tú tienes que venir a controlar tu loco. En un país eminentemente político y controlado por los partidos políticos, yo creo que las organizaciones de sociedad civil tienen un rol muy importante que jugar. Sí. Así que de verdad me da mucha alegría, me da mucha fe el hecho de escuchar, por ejemplo, que el cuerpo de gobernanza de participación ciudadana esté analizando este tipo de temas. Así es. Que no se limite solamente a los reportes electorales, sino que vuelva a fijar posición sobre temas fundamentales de la democracia dominicana, porque yo creo que nos hace falta. A veces los políticos se ponen de acuerdo y todo se queda, ¿verdad?, en una nebulosa. Tiran ahí un par de discursos retóricos, hacen sus negociaciones y la sociedad a veces se queda sin ser escuchada. Así que quiero agradecerle no solamente que nos acompañe, sino también que tomen un rol de liderazgo en lo que yo creo que es uno de los pilares de nuestra democracia, que son las organizaciones de sociedad civil. El nuevo CES. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecido. Y cuenten con nosotros en cualquier momento. Ojalá y sea cuando estos procesos sigan avanzando y tengamos algo más concreto que discutir. Pero no por ello resaltar la importancia del diálogo del día de hoy, de ir creando conciencia sobre las dimensiones de todos los temas que hemos hablado. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Eric Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana. No se diga más por Top Latina.